Le invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 22. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y mantenga su Biblia abierta allí. ¿Se sintió usted alguna vez desilusionado? ¿Alguien lo decepcionó? A ver, se empiezan a levantar todas las manos por ahí. Así que en algún momento de la vida se sintió desilusionado, desilusionada, alguien lo decepcionó. ¿Verdad que todos hemos pasado por situaciones donde de una manera u otra hemos enfrentado alguna desilusión? No hay vacuna contra la desilusión. No hay medicamento que nos alivie el dolor que nos deja en esta situación en nuestras vidas. Todos hemos enfrentado situaciones de engaños, fraudes e injusticias, o hemos visto en otros seres queridos, amigos o familiares. Todo esto nos recuerda que vivimos en un mundo caído, oscuro y lejos de los planes de Dios. Por eso pasan estas situaciones, donde toda persona creyente o no creyente atraviesa decepciones a lo largo de su vida, a lo largo de su camino. Desilusiones que van desde los vínculos familiares, desilusiones matrimoniales, proyectos de vida frustrados, desilusiones laborales, decepciones y engaños de todo tipo. De una manera u otra, nosotros hemos vivido diversas situaciones de engaño y desilusiones. Y es aquí donde los jóvenes pueden decir, a mí no me ha pasado esto todavía. Y yo le digo a los jóvenes, ¿no te ha pasado todavía? ¿No le ha pasado a los jóvenes a veces buscar en internet una hermosa hamburguesa para ir a almorzar y de golpe le ponen otro tipo de hamburguesa en la mesa? ¿No le ha pasado, jóvenes? Bueno, a mí me ha pasado con mis hijas. Ven una hermosa hamburguesa allí en esas casas de comida rápida, allí, y dicen, quiero esa hermosa hamburguesa. Pero cuando se la traen a la mesa, mis hijas miran la hamburguesa, miran el cuadro, miran las hamburguesas, miran el cuadro y dicen, otra vez nos vendieron algo que no es lo de la foto. Así que hasta los jóvenes son engañados en estos días con esas hermosas imágenes así, pero cuando vienen a la mesa son otra cosa muy distinta. Desilusión. Y algunos hemos pasado por esos momentos diciendo, esto no se parece a lo de la foto, ¿verdad? Quizás a usted en algún momento le pasó. Todos nos hemos sentido desilusionados en diferentes momentos de la vida. Y en medio de este mundo lleno de engaños, trampas y desilusiones, aparece un pueblo llamado a manejarse con la verdad. Un pueblo llamado cristiano, que es llamado a vivir con buenos valores, sin engaños ni mentiras. Y vivir la verdad del Evangelio cada día. Un pueblo llamado a vivir con honestidad, con transparencia, a vivir con humildad, con amor y misericordia, con justicia, que es pensar en el bien de nuestro prójimo. Un pueblo llamado cristiano, un pueblo llamado evangélico, una iglesia de Cristo a vivir con otros valores. Un pueblo llamado a vivir con valores de lo alto. Pero lamentablemente, no todo es color de rosas. No todo es color de rosa. No todos los que dicen ser creyentes o se congregan viven de esta manera. Lo siento, discúlpeme que le tenga que decir esto. Quizás usted se despierte y dice, no, pastor, no. No todos los que dicen ser creyentes o se congregan viven de esta manera. Todos conocemos historias de supuestos cristianos que han desilusionado a muchos, que han engañado a muchos. Han dado un mal testimonio, han manchado el nombre de Cristo y su iglesia, porque viven de otra manera, llevando a pensar a muchos que todos los creyentes vivimos de esa manera. A veces algunos miran el ejemplo de estos hermanos y dicen, bueno, todos se ve que son igual. Todos los que van a la iglesia, y usted habrá escuchado, viven de la misma manera.
por el testimonio de 1, 2 o 3 que viven de esta manera, llevando a pensar que muchos de los creyentes viven con este estilo de vida. Y no es así. Vivir la vida cristiana no es para cualquiera. No es para cobardes, sino para los que se animan a vivir el Evangelio las 24 horas y vivir el Evangelio en su trabajo, con sus compañeros de trabajo que no son cristianos. Y eso implica un compromiso de nuestra parte, el vivir con autoridad como vivió Jesús. Muchos creyentes son como el símil. ¿Vio el símil? Y usted dice, ¿qué es el símil? El símil chocolate, el símil dulce de leche y el símil azúcar. ¿Usted probó un alfajor símil chocolate? Pues no tiene gusto a nada, así que ni gaste dinero en eso porque no tiene gusto. ¿Y el símil dulce de leche? Tampoco tiene sabor a nada. Y así muchos cristianos parece que son, pero no son. Solamente parece. Y usted ve el alfajor ese de chocolate y dice, ¿te pasó, Rafael, en algún momento? Ves hermoso. Y usted lo saborea y dice, ¿dónde está el sabor del chocolate? Así pasa también en la vida cristiana. Tenemos el símil cristiano. El que parece cristiano porque hasta se baña, se ajusta, tiene un lenguaje evangélico, pero cuando nos acercamos y conocemos algo más de su vida, es un símil. Solamente aparenta, pero no es. Está cubierto de una sonrisa, lenguaje evangélico, pero no tiene sabor, no tiene vida espiritual. Solo parece cristiano. Como ese alfajor o ese dulce de leche que está allí, que parece, pero no es. Que desde lejos parece un buen creyente, pero cuando nos acercamos, lo observamos y escuchamos su discurso, sus acciones, nos damos cuenta que solo es la imagen de creyente. No es un creyente en su vida interior. Quizás este es uno de los motivos que perjudican el buen testimonio de la iglesia, que ha pasado en el pasado, en la historia de la iglesia y en nuestros días. Es el testimonio de este tipo de personas que afectan el buen funcionamiento y el testimonio de las congregaciones. El mal testimonio de muchos, símil cristianos. Dicen ser cristianos y andan de cualquier manera, viviendo según sus propios impulsos, lejos de la verdad del Evangelio. ¿Hay alguno de estos acá en esta mañana? ¿Alguno que pueda levantar la mano? No, bueno, hoy justo no vinieron. Solamente yo levanté la mano acá, bien honesto. La iglesia de Cristo no es un club social. No es un club social. Aunque nos reunimos y disfrutamos de un hermoso compañerismo. No es una fundación o un club de amigos. La iglesia de Cristo es un conjunto de personas llamadas por Dios mismo. Es una asamblea de personas, hombres y mujeres, llamados desde lo alto de Dios, que están siendo transformadas por el poder de Dios en sus vidas. Están siendo perfeccionadas, están siendo trabajadas. Dios está puliendo nuestras vidas para que seamos cada día mejor. Porque el que comenzó en vosotros esta buena obra, la perfeccionará, dice la Biblia. Dios la trabajará, la pulirá hasta que pueda estar preparada. Recién decíamos en la clase de nuevos miembros que Dios va trabajando en nuestras vidas y hace como el herrero, esa historia que hemos escuchado muchas veces. Dios nos pone en el fuego de la prueba. ¿Vio como el herrero que pone la varilla allí, pone la pieza metálica, la calienta, hasta que el metal dilata, toma el martillo y le empieza a dar? Y el hierro podría decir, ¡ay, me duele! ¡Ay, me afecta! Pero el herrero tiene el dibujo de lo que está formando en su mente. De la misma manera, Dios trabaja en nuestras vidas, puliendo nuestras vidas, con pruebas, dificultades, compañeros de trabajo insoportables, y está puliendo nuestra paciencia. Usted le pide paciencia a Dios y le manda 3 hermosos o hermosas compañeras de trabajo que se la complican de 1000 maneras. Dios dijo, ¿querías paciencia? Vas a elaborar tu paciencia. Así Dios pone a cada uno de nosotros en el fuego de la prueba y nos va martillando para darnos forma. ¿Está pasando esta situación usted en su vida? ¿Con la prueba, con la dificultad? La iglesia es un conjunto de personas llamadas por Dios que Dios le está dando forma, que están siendo transformadas por el poder de Dios en sus vidas. Personas que pasaron de muerte a vida en Cristo, de una vida vacía a una vida con propósito y sentido, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Y saben ahora que el Señor les cuida, les acompaña y fortalece, pero estamos en un proceso. La Iglesia de Cristo tiene un poder que no le ofrece ninguna organización terrenal. Mientras el mundo está en una situación de desesperanza y vacío, el pueblo del Señor está siendo transformado. Nuevas criaturas. Cristo ofrece paz, amor incondicional de parte de Dios, esperanza, ánimo, y recibe a los desesperanzados para animarles en el camino, decirles que hay un Dios que quiere abrazarlos y darles una nueva vida. La iglesia es el poder de Dios. La iglesia da nueva vida. La iglesia de Cristo tiene que ser el reflejo del amor de Dios a la sociedad. Así como nosotros, y qué bueno que es cada domingo que los porteros nos reciben con un beso, un abrazo, así es lo que hace Dios. Nos recibe, nos da la bienvenida, nos integra a su familia. Así es el amor de Dios con nosotros. Nos recibe y nos da la bienvenida. Y nosotros tenemos que replicar esto de muchas maneras a la sociedad. La iglesia de Cristo tiene que estar presente en la sociedad de una y mil formas. Y no vamos a ir todos juntos a su trabajo, quédese tranquilo. Pero usted va a estar en diferentes lugares mañana lunes. Y usted donde va a estar va a representar el Evangelio, el poder de Dios. Usted va a ser un testigo vivo de la presencia de Dios donde usted se mueva. La iglesia de Cristo está presente en diferentes lugares y va a estar presente en diferentes lugares en esta semana como estuvo en la semana anterior. Enseñando al que no sabe el Evangelio, aconsejando al afligido. Porque la Biblia dice, no sé qué, usted puede usar otras palabras y animar a las personas. Consolando al triste. Usted puede tomar versículos de la Biblia y no decirlos literal, pero decir, Dios va a estar contigo, Dios te va a fortalecer, en la prueba Dios te va a acompañar. Puede estar consolando al que está triste, puede estar perdonando a otros que le hicieron mal, ayudando con alimentos y abrigo, recibiendo al extranjero, visitando a los enfermos y necesitados, estando disponible para toda buena obra. La iglesia de Cristo está presente y tiene que vivir con autoridad. Esa autoridad que muchas congregaciones, muchos hermanos están perdiendo porque no tienen autoridad de vida. Pequeñas acciones que entre todos podemos hacer mucho. Por eso los creyentes de hoy deben retomar la autoridad de vida que mostró Jesús en sus días. Tenemos que vivir con autoridad, hermanos, con buen testimonio, ser un ejemplo para la sociedad. Autoridad que lleva a las personas a reconocer que Jesús era distinto, respaldaba su enseñanza con su vida. Y así lo dice el Evangelio de Marcos, donde estamos aquí, capítulo 1, del 21 al 22, que ahora le invito a leer. Y dice así: llegaron a Cafarnaúm, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene toda autoridad y no como los escribas. Hasta allí la lectura bíblica. Nos cuenta la Biblia que Jesús llegó a Capernaum, que era el centro operativo del ministerio de Jesús. Jesús se mueve en toda esta región también. Capernaum era una ciudad marítima y con mucho tránsito y mucho movimiento en aquellos días, ubicada a la orilla sobre el norte del mar de Galilea. También fue el hogar de los primeros discípulos que acompañaron a Jesús. En este contexto, la Biblia nos cuenta que Jesús asistía a la sinagoga los sábados para escuchar la exposición de las Escrituras. La sinagoga estaba esparcida por muchos lugares, y su actividad central era el estudio de las Escrituras y la oración. El orden del culto en aquellos días se basaba en tres cosas: la oración, la lectura de las Escrituras y la exposición de la enseñanza. La tarea del encargado de la sinagoga era más administrativa que pastoral, así que invitaba a otros a exponer las Escrituras. Es por eso y es por ese motivo que Jesús llega a enseñar en dicho lugar. Y vemos que Jesús es invitado a compartir las Escrituras, nos cuenta el Evangelio de Marcos. Y que luego que expuso las palabras, aquellas personas que lo escucharon quedaron admiradas de su enseñanza. Reconocen que Él tiene la autoridad a la hora de enseñar, y no como los religiosos de turno, los líderes religiosos de la época, porque Jesús predica
con autoridad. Jesús tiene autoridad de vida, por eso su enseñanza impactaba a los demás. Y esa autoridad de lo que estamos hablando ahora. Como cristianos podemos hablar mucho del Evangelio, pero si mi vida no respalda el Evangelio, de nada sirve. Lo he dicho muchas veces de aquí y discúlpeme, hoy se lo vuelvo a repetir. Usted le puede hablar mucho a su almacenero del barrio y hasta puede ir con la Biblia debajo del brazo como si fuera un Rexona. Pero si usted le debe 50 pesos al almacenero, por más Biblia que le hable y que le diga que usted va a la iglesia, el almacenero, si usted le debe 50 pesos, va a tener los 50 pesos acá. Y por más lindo que usted le hable, que se vista y le hable del lenguaje evangélico, si usted le debe 50 pesos a su almacenero, de nada va a servir su buen testimonio. Por eso nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan más fuerte. Y es lo que pasaba con Jesús. Jesús sabía muy bien que la vida del que enseña no es un elemento secundario. Para el maestro que enseña Biblia y para el maestro secular también, nuestro testimonio de vida es muy importante. Puedo enseñar una lección, pero tengo que respaldarlo con mi vida. Nuestras acciones se transforman en parte de nuestra enseñanza, mi querido maestro, mi querida maestra de escuela dominical. Nuestras acciones respaldan lo que enseñamos. Jesús vivía el 100% de la enseñanza. Era un maestro ideal lleno de cualidades. Y así tenemos que ser nosotros. Jesús era la enseñanza viva. No era solamente palabras, eran hechos. Las personas veían en él los hechos, que él vivía lo que enseñaba, vivía lo que predicaba. Y todo creyente tiene que tener esto presente cada día. Debe recordar esto. Debe cuidar su manera de andar en la sociedad, en su familia, donde Dios lo ha puesto. Como dice un autor, mi lección más efectiva soy yo mismo. Mi lección más efectiva, dice el autor, soy yo mismo. Es el testimonio más efectivo, mi testimonio. Podemos saber menos, más de Biblia, pero tenemos que vivir el Evangelio cada día en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Porque acá está todo bien. Todos nos saludamos, Dios te bendiga, bendiciones, pero el asunto es vivir allí afuera, en nuestras familias, en el barrio, en la sociedad. Jesús fue el modelo para aquellos hombres y les enseñó en sus necesidades y sigue haciéndolo hoy en día con cada uno de nosotros. Él les enseñó a vivir, les enseñó a sus discípulos a enfrentar los problemas, a atender las necesidades de los que están en situaciones difíciles, a atender a los afligidos y a anunciar la venida del reino a los necesitados y también a dar su vida por otros. Jesús vio a aquellas ovejas sin pastor y sin titubear cubrió sus necesidades. Se arrimó, atendió las necesidades y les enseñó las verdades del reino. En su enseñanza estaba la vida cotidiana de todos los días. Por eso él se refería todo el tiempo a enseñar mediante cosas de todos los días lo que la gente conocía. ¿Se acuerda? Por eso vamos a ver en los evangelios que Jesús toma las ideas cotidianas y lo que pasa en el día, el pan, la sal, la luz, la carne, el engaño, el grano, las ovejas, la levadura, entre muchas otras cosas. Jesús tomaba cosas del cotidiano, del día a día, para poder enseñar. Jesús le dedicó gran parte de su tiempo a sus seguidores. Está bien atender la multitud, y Jesús atendió la multitud, pero él no podía solo, preparó a otros para que acompañara, para que atendiera. Su trato fue escucharlos, consolarlos, animarlos y orientar a sus discípulos para la gran tarea. Todo esto es muy distinto. Y vemos en nuestros días la necesidad también de atender la multitud, pero también atender persona por persona, porque eso es realmente importante. Por eso necesitamos maestros, por eso necesitamos nuevos líderes, por eso necesitamos que usted se sume a las diversas tareas de la iglesia para acompañar a las personas en crecimiento. Vemos que el trato de las personas en masa, sin tomarlos, eso fue importante. Pero Jesús también vio el valor de atender a cada uno en particular. Jesús se tomó el tiempo con cada uno de ellos, de sus discípulos, de sus seguidores. Al igual que Jesús, hay que discipular a la nueva generación y cuidarlos espiritualmente. Jesús estaba interesado no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Quería resultados permanentes y no tan solo temporales. Jesús vio la multitud,
pero también se detuvo uno por uno para cuidarlo. Él decidió invertir en personas. Él decidió cuidar a personas. Y nosotros hoy en día tenemos que seguir ese mismo camino. Decidió invertir y hasta dar su vida por aquellos hombres y mujeres. Le preocupó los despreciados de aquellos días. Jesús sí sigue interesando por las multitudes, pero nos llama a nosotros hoy a cuidar a nuestros hermanos en la fe. Porque ¿sabe qué? Tarde o temprano las personas se van a preguntar, ¿realmente importo como persona donde asisto o soy un número más? Porque las personas tarde o temprano se preguntarán, ¿realmente importo como persona donde asisto, a esa iglesia donde voy, o solamente soy un número más? En nuestra experiencia de vida del otro lado del charco, una vez sonó el teléfono allí y sonó una voz del otro lado que decía, te invito a que vengas a dar tal charla. Le dijimos, mire, ya hablamos con el pastor, ya nos retiramos en nuestro último año de seminario. Ah, no sabía, el líder encargado. Qué importante que estemos cerca de la gente, que cuidemos, que estemos cerca de las personas. Por eso este pasaje de Marcos nos recuerda que Jesús vivía en lo que predicaba y ese fue su mayor respaldo a la hora de enseñar. Y debe ser nuestro mayor respaldo como congregación, como cristianos. Porque cada vez que somos cristianos, lo he dicho una y mil veces, usted dice que es cristiano y las personas abren un cajón, sacan una lupa y lo miran y dicen, ah, sos cristiano, a ver cómo vivís, cómo va tu familia, cómo te manejás con la economía. Por eso el cristiano tiene que vivir con autoridad de vida, para ser un testimonio público a la sociedad. Jesús tenía el respaldo de una vida acorde a las Escrituras. No tenía un doble discurso, porque el doble discurso, como hemos mencionado, mata a nuestras familias, mata a nuestros hijos. Papá en la iglesia es una cosa y en casa es muy distinto. Mamá es una cosa en la iglesia y en casa es muy distinto. Y esto ha arruinado la vida de muchas familias, la vida de muchas familias. No tener un doble discurso, no podemos tener un doble discurso. Tenemos que ser íntegros, sin falla, sin fisura, que es lo que nos dice la palabra integridad. Jesús también advirtió en aquellos días que sus discípulos debían de cuidarse del engaño. Les dijo, cuídense. Y Jesús les dijo en Mateo 23, del 1 al 7, yo se lo leo por aquí, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, ojo, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Jesús se detuvo y miren lo que les dice. Le dijo a sus seguidores, los fariseos, los religiosos de turno de aquellos días, y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer caso de todo lo que digan. Pero ¿saben qué? Les dijo, muchachos, no hagan caso de lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra muy distinta. Jesús acusó a los religiosos de aquellos días. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire o los aplauda. Y eso lo agrego yo. Jesús le dice, tengan cuidado con cierto tipo de personas. En este contexto, los religiosos. Presten atención a su enseñanza porque es buena, pero ellos no son un buen ejemplo. Qué lamentable, ¿verdad? Pero ¿cuánto hemos visto esto en nuestros días? Jesús advierte a sus seguidores que no sigan el ejemplo de aquellos líderes religiosos de turno, ya que engañan a las personas con sus acciones. Ponen pesadas cargas sobre las personas. Haz esto y lo otro. Su espiritualidad no es pura. Eran detallistas sin sentido. Detallistas sin sentido. En otras palabras, sus acciones no representaban a Dios y no mostraban lo hermoso y sencillo de encontrarse con Dios. Ponían trabas para llegar a Dios. Los malos ejemplos han afectado y siguen afectando la vida de muchos cristianos que podían haber conocido a Dios, pero el mal ejemplo alejó a muchas personas, familiares, amigos, de la fe en Cristo. Muchas de nuestras iglesias experimentan falta de santidad y efectividad debido a una falla en el buen testimonio de los que sirven, de los que predican, de los que se paran por estos lugares, de los que lideran. Hermanos,
Es tiempo de vivir con autoridad. Que nuestra enseñanza sea respaldada por nuestra vida. Esto no debería pasar. Tenemos las cartas pastorales que nos dicen cómo debemos vivir, y no solamente para los líderes, pastores, es la enseñanza para todos nosotros. Cualidades del buen carácter. Y hay una lista de cosas. Y no hay una lista de seminarios en Estados Unidos, España, México, Argentina, no. Las características que aparecen en las cartas pastorales son características que todos nosotros y los que servimos tienen que estar en nuestra vida. Características para los que sirven. Entre tantas características, es llamativo que no aparecen títulos ni seminarios. Aparecen características de vida que tienen que estar en la vida de los creyentes, en mi vida y en su vida también. Características que están allí, de la santidad, del obrero cristiano que está para enseñar y guiar a otros. En las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:1 se ve claramente este aspecto tan importante del servicio. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Usted se transforma en un imitador, en su manera de ser. Y cuando le preguntan a los imitadores, esos que se disfrazan o que usan la voz, dicen, bueno, pasamos horas y horas observando. Una vez le pregunté a una fonoaudióloga, le dije, ¿cómo se logra hacer la voz? ¿Vio esos imitadores? Le dije a la fonoaudióloga, que logran captar el tono de voz. Dice, bueno, hay que tener un buen oído, me dijo la fonoaudióloga. Esa gente que imita el tono de voz de un político, de un actor, de alguien muy conocido, tiene un buen oído, pero él se detiene a escuchar hasta que logra la frecuencia. Nosotros en nuestra vida personal también tenemos que observar y observar la enseñanza bíblica una y otra vez, para poder vivir de la misma manera que Cristo. Por eso nuestro carácter personal, la madurez que estamos formando nosotros, nos va a ayudar a ser mejores seguidores de Cristo cada día. Y cuánto trabajo, cuánto tenemos que luchar con nosotros mismos. Debemos comprometernos en nuestro desarrollo personal y espiritual, esforzándonos cada día para ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo de vida en nuestro hogar, en nuestras familias y en las redes sociales. Porque también algunos se olvidan de las redes sociales. Y algunos hemos visto en las redes sociales que suben cosas a veces que no deberían subir. Y decimos, hermano, bájese, usted está liderando, no suba ese tipo de cosas. Uy, me descuidé. Y hermano, no deberían dar ese tipo de cosas. Entonces, qué importante que es cuidar nuestra conducta, cuidar nuestra manera de ser, mirar nuestro comportamiento, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestra esposa, a nuestros seres queridos. Hay un dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Nuestro testimonio es lo primero que las personas ven. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta marcan la diferencia. Cada día deberíamos ser mejores, mostrar ese nuevo hombre en Cristo y esa nueva mujer. Pero eso da trabajo, da una responsabilidad de querer hacer los cambios necesarios. Dice Pablo en otras palabras, no hablar mal de nadie, no hablar mal de otros, ser amables y humildes con todos. ¿Qué acciones ven las personas en nosotros hoy? ¿Qué cosas ven las personas en nuestra vida? O cuando estamos solos delante de Dios, ¿cómo nos comportamos? La Biblia nos dice que tenemos que vivir siendo intachables. Que Dios nos encuentre intachables e irreprensibles, nos dice la Biblia. Constantemente vemos en la Biblia que el Señor demanda de su pueblo una conducta distinta. Una conducta distinta. En Deuteronomio capítulo 4, del 39 al 40, dice lo siguiente. Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Cumple con mis estatutos, cumple con mis enseñanzas. A veces no sabemos por qué Dios dice este mandamiento, aquel o aquel otro. Pero si Dios lo dice, por algo será. Dios nos pide a veces que hagamos ajuste, que cambiemos, que vivamos irreprensiblemente, que vivamos conforme a su voluntad. No es cosa de hablar, dijo un autor, sino de conducta frente y hacia los demás. La iglesia de Cristo tiene que vivir con autoridad,
como vivió su Maestro. Hoy la Iglesia de Cristo debe vivir los valores cristianos ante una sociedad corrupta. La gente está desesperanzada. No cree en el gobierno, no cree en las organizaciones, no cree en ninguna fundación, no cree en las personas y tampoco no cree en los cristianos y en la Iglesia, porque muchos han dado una mala imagen. Es tiempo de cambiar esto. Es tiempo de cambiar esto. Es tiempo que vean en usted que usted vive el Evangelio, que cuida su vida, que cuida su matrimonio y su familia. Hoy la Iglesia de Cristo debe vivir los valores cristianos ante una sociedad lejos de Dios. Pero qué triste que es ver a cristianos que con sus acciones empobrecen el reino de los cielos, perjudican el testimonio del pueblo del Señor y todos caemos en la misma bolsa. Todos nosotros deberíamos mostrar que hemos nacido de nuevo, que nos hemos despojado del viejo hombre y tenemos un nuevo estilo de vida. ¿En quién me estoy transformando en este último tiempo? ¿Soy más parecido a Cristo o mi carácter me sigue dominando? Cuando la gente me ve en persona o en las redes, ¿me veo como una nueva criatura en Cristo que sigue avanzando y creciendo o ven otra cosa? ¿Soy el mismo que arrancó este 2024? ¿He mejorado? ¿He profundizado en mi relación con Dios? En estos 30 años de creyente, ¿he mejorado o sigo igual? ¿Estoy avanzando? Si me miro en el espejo de la fe, ¿estoy conforme con lo que veo? Si hoy saliera un informe en un diario sobre mi verdadera persona, ¿estaría orgulloso de lo que allí aparecería o sentiría enorme vergüenza? Y como dice un autor, si un novelista se detuviera a escribir sobre tu vida personal, esa vida que nadie ve, ¿qué escribiría? ¿Cómo la describiría? ¿Como un héroe o un villano? Si alguien se detuviera a escribir sobre esa vida oculta que tenemos, ¿qué cosas diría? ¿Es un verdadero cristiano a solas o escribiría otra cosa? Muchas veces hablamos de muchos cambios, pero terminamos en la vuelta. Si usted tiene un perrito, vio que el perrito cuando se va a acostar da vuelta y vuelta y vuelta y se acuesta en el mismo lugar. Y a veces los cristianos hablamos de cambio y seguimos en la misma. No podemos mejorar nuestra vida espiritual si no buscamos a Dios cada día, de alcanzar un mejor nivel de vida espiritual, si no tenemos una rutina, si no somos disciplinados en lo espiritual. Un futbolista profesional dedica varias horas a la rutina de ejercicios que le facilita su juego a la hora de jugar. Un corredor debe ejercitarse cada día para mejorar en su entrenamiento. Un militar invierte muchas horas para estar preparado. Nosotros tenemos que invertir mucho tiempo en la búsqueda de Dios y nuestro estilo de vida. No podemos alcanzar un mejor nivel espiritual si no busco a Dios, si no estudio la Biblia, si no bajo las aplicaciones que Dios me dice a mi vida espiritual. Como dice el autor por ahí, la mayoría de los cristianos esperan alcanzar su madurez espiritual sin ningún tipo de rutina para su crecimiento. Se lo repito, la mayoría de los cristianos esperan alcanzar su madurez espiritual sin ningún tipo de rutina para su crecimiento. Creen que van a entrar a internet, discipulado.com, ponen el dedo en la computadora y baja ya una aplicación a su mente. No, eso sería facilísimo, pero no es así. Como decíamos hoy, si queremos paciencia, Dios va a poner personas a nuestro alrededor que nos va a llevar a buscar realmente la paciencia. Dios está trabajando con nosotros cada día. Por eso la mediocridad espiritual domina la de muchos cristianos. Crecer en la vida cristiana depende de nuestro interés. No es algo mágico. Efesios capítulo 4 dice que se despojen del viejo hombre y se vistan de uno nuevo. Y eso es mi responsabilidad. Mejorar mi comportamiento, mejorar mi testimonio es responsabilidad mía y suya. Ser un buen testimonio en la sociedad. ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Tiene autoridad de vida? ¿Se parece más a Cristo? ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dice su esposo, sus hijos, sus nietos? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? Lo que somos en lo íntimo es lo que realmente nos da autoridad. Cuando usted está solo con Dios, ¿cómo es? Nuestro corazón cada día debe parecerse más a Cristo y nuestra conducta será un reflejo de su obra
a la sociedad. En una sociedad que ya no cree en nadie, que no cree en Dios, que no cree en los partidos políticos, que no cree en el gobierno, que no cree en la iglesia, es tiempo de hacer ajustes. Es tiempo de transformar la vida de los cristianos que vivan con autoridad, como vivió el Maestro hace 2000 años atrás. Pero eso implica cambio en mi vida personal, en mis acciones de cada día. Vivir con autoridad es un desafío para la iglesia de hoy. Vivir con autoridad es un desafío para usted y para mí. Vivamos con autoridad en esta semana. Vivamos y prediquemos el Evangelio. Y si podemos, hablemos. Prediquemos el Evangelio con nuestro testimonio. Y si podemos también, abramos la boca. Nuestro testimonio es la luz que alumbra a todos. Y hablando de luz, usted recordará aquella historia que le hice en determinado momento de aquel joven que fue a visitar su abuelo a una ciudad. Y mientras miraba por la ventana, veía que todas las noches pasaba un señor con una lámpara con esta posición. Así que un día estaba con su abuelo y su abuelo le dijo, ¿ves el que va ahí? Sí, es ciego. No puede ser, dijo el nieto. Es ciego, ¿y para qué lleva la lámpara? No sé, andá y preguntale. Así que el niño al otro día esperó hasta que vio a ese señor que iba con la lámpara y bajó las escaleras y se puso a conversar. Señor, ¿sabe que lo estoy observando hace varios días y veo que usted va con una lámpara? Y mi abuelo me dijo que usted es ciego. ¿Y para qué quiere la lámpara? Y le dijo, bueno, para dos cosas llevo esta lámpara en lo alto. Una, para alumbrarle el camino a los que transitan por esta calle, en esta oscuridad. Y en segundo lugar, mantengo mi lámpara en lo alto para no ser de tropiezo a nadie. Si usted se olvidó de todo lo que yo dije en estos minutos, acuérdese de esta historia. Voy a mantener mi lámpara encendida para hacer un buen testimonio de cómo me manejo en familia, en los negocios y en el trabajo donde estoy. Y en segundo lugar, con mi testimonio, voy a alumbrar a otros para que sea de bendición. Oramos. Señor, te agradecemos en esta hora. Ponemos nuestra vida delante de ti, una vez más. Señor, necesitamos cada día, Señor, conocerte más, abrir tu palabra, buscarte en oración. Pero necesitamos también hacer los cambios necesarios en nuestra vida espiritual. Señor, nos movemos en lugares de trabajo, liceos, UTU, empresas, en diferentes lugares, Señor, donde estamos llenos de personas, Señor, que no te conocen, llenos de personas que aún no te conocen. Señor, bendice a mis hermanos en esta hora, que puedan mantener su lámpara encendida y ser de buen testimonio, que le puedan decir a otros cómo hablar, cómo manejarse, cómo vivir en la vida matrimonial, que puedan dar consejos, Señor, de sabiduría. Señor, que podamos tener una vida que respalde lo que predicamos. Bendice a esta congregación, a cada hermano, a cada hermana en esta semana, que puedan ser testigos tuyos fieles, en palabra y en acción, en testimonio, y mantener esa lámpara encendida para mostrarles a otros el camino y para mostrarles a otros cómo deben de vivir. Señor, no es tarea fácil. Luchamos con nuestro carácter, con nuestras pasiones, con nuestros impulsos cada día. Ayúdanos, Señor, en todo momento a vencer el viejo hombre y vivir conforme a tu voluntad. Señor, a que vivamos de tal manera que no engañemos, que no usemos la mentira como una herramienta, sino que vivamos con humildad, con transparencia, Señor, y confiados en ti. Te damos gracias en esta hora, Señor, que podemos abrir tu palabra y podemos traer esa enseñanza a nuestras vidas, que se haga realidad y que en esta semana que comienza, que hoy mismo vivamos con autoridad como tú viviste en aquellos días. Oramos agradecidos, Señor. Dejamos nuestras vidas delante de ti. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están pasando por días de dificultades, por días de pruebas, de tristeza como Lisbeth. Bendice a nuestra hermana en esta hora. Consuela su corazón. Bendice su familia allí en Venezuela. Bendice a nuestro hermano Antonio, Señor. Acompáñalo en su salud en esta hora. Y oramos agradecidos por cada hermano, por cada hermana de esta congregación. Que tú los bendigas muy ricamente y sean una lámpara encendida en nuestra sociedad para transmitir tu mensaje. En tu nombre, Señor.
Amén. Que el Señor les bendiga ricamente y seamos todos nosotros una hermosa lámpara que alumbra una sociedad que está en oscuridad. Que Dios les bendiga.